Listo, buenas noches. ¿Cómo están todos? Seguimos acá con una nueva clase del curso de inteligencia artificial. Pues ya me vieron en la anterior clase, estuve mostrándoles un poquito de programación y ahorita voy a seguir con algunos temas que faltaron en la anterior clase. Eh, Sobre todo les voy a mostrar un poquito más de visualización y les voy a mostrar algunas funciones de activación que son bien importantes. Después de eso van a ser por ahí unos 20 minutos y después de eso va a seguir el profesor Alcides, entonces va a dar el tema de algoritmo de descenso en el gradiente, entonces va a estar interesante la clase y listo, pues podemos empezar con la parte de programación. Entonces, bueno, primero que todo una pregunta que hizo alguien en el chat en la anterior clase que es la siguiente. Preguntaron cuál era la diferencia entre esta función, que se llama linspace, y la función arrange. Entonces, en ese momento no estaba seguro si ambas eran funciones de NumPy, pero sí son las dos de NumPy. Y tienen una diferencia como en su forma de usarlas, ¿sí? Las dos sirven para algo muy parecido, que es para generar números en un intervalo dado, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá estamos generando números entre 0 y 1, y cuando le estamos poniendo este parámetro acá a linspace que nos dice que son 11, lo que estamos haciendo es que va a generar 11 números entre 0 y 1, ¿sí? No le estamos diciendo cuánta distancia tienen que tener, sino que él solo calcula la distancia que deberían tener para que hayan 11, ¿sí? En cambio, la función arrange lo que tiene es que este parámetro ya no va a ser el número de elementos entre 0 y 1, sino que va a ser la distancia entre los elementos. Entonces acá estamos generando números entre 0 y 1 con una distancia de 0,1. ¿Sí? Entonces empieza con 0, 0,1, 0,2. ¿Sí? Entonces son funciones muy parecidas y la única diferencia es que en una necesitamos decir el número de elementos y en la otra necesitamos decir es la distancia entre los elementos. ¿Sí? Esa es la respuesta a esa pregunta que habían hecho en el chat. Entonces, listo, eso por ahí. Y ahora les iba a dar como unas recomendaciones. Primero, no sé si todos conocen esta página, que es muy útil, por si no la conocen, para que le echen un vistazo o cuando tengan alguna pregunta. Es muy útil porque suelen haber muchas preguntas de usuarios en el pasado en Stack Overflow. Stack Overflow es como un repositorio muy grande de preguntas y respuestas de programación, ¿sí? Incluso también hay uno sobre matemáticas y sobre distintos temas. Y también les iba a recomendar este video para que lo miren ya que estamos entrando como al terreno de las redes neuronales con funciones de activación y descenso del gradiente. Entonces tenemos este video que es de un canal llamado True One Brown. Ese canal es muy bueno, se lo recomiendo. En lo personal me gusta bastante porque es un canal que intenta explicar temas de matemáticas o temas de tecnología de una forma un poco eh, diferente a como uno lo está acostumbrado, porque usa mucha visualización, hace muy buenas animaciones, y el dueño de este canal, el creador, es un matemático, creo que es de Oxford, entonces tiene bastante nivel, es muy bueno. Entonces este video se lo recomiendo. Ahí en el notebook está el link al video. ¿Listo? Incluso ni siquiera es solamente ese video, sino que tiene una serie de videos como para uno tener más intuiciones acerca de las redes neuronales. ¿Listo? Entonces, listo. Vamos a empezar con la parte de programación, que hoy vamos a ver lo que son las funciones de activación. Vamos a ver cómo algunas funciones de activación que se suelen usar y cómo se programarían estas funciones de activación en Python. ¿Listo? Entonces, cómo se programan y cómo se ven las funciones de activación. Y después de esto, como les dije, va a seguir el profe Alcides con el descenso del gradiente. ¿Listo? Que el descenso del gradiente es un algoritmo que lo que hace es minimizar la función de pérdida. ¿Listo? Entonces tenemos las funciones de activación. En las clases anteriores ya vieron un poquito de qué son las funciones de activación, ¿sí? Cuando el profesor les mostraba la gráfica de la red neuronal, entonces teníamos las neuronas y en cada neurona teníamos que llegaban unos inputs a la neurona con ciertos pesos. Si recuerdan, los pesos eran el W, entonces llegaba un X por W y entonces dentro de la neurona lo que pasaba es que se le aplicaba una función, ¿sí? Que es la función de activación, que básicamente lo que hace la función de activación es decir, esta neurona se va a prender o a apagar, es decir, va a pasar la información a las siguientes neuronas o no lo va a hacer, ¿sí? Es un poco imitando
imitando el comportamiento de las neuronas en el cerebro, ¿sí? Si ustedes se pueden a mirar como la historia de las redes neuronales, al inicio fue una idea que fue un poquito imitando lo que hace el cerebro, que simplemente las neuronas con sus estímulos eléctricos se prenden y pasan información a las demás neuronas, o a veces se quedan apagadas y no pasan información. Entonces estas funciones de activación son las que nos van a decir cuándo la neurona va a pasar la información que le llegó a las siguientes neuronas. ¿Listo? Entonces, bueno, primero tenemos una función que es bastante conocida, que es la función identidad. Esta pues no es muy usada como función de activación porque es, si ustedes miran la gráfica acá, yo les muestro cómo graficarla, pero si vemos la gráfica es una función lineal, que es la función identidad, que es y igual a x, ¿listo? Entonces, algo que también les decía el profe en las anteriores clases es que en las funciones de activación no solamente se necesita que se active o no se active, sino que además tienen una utilidad muy especial, y es que dependiendo de cómo sea la función de activación, uno puede hacer que la red neuronal tenga una no linealidad, es decir, que ahí podemos hacer que aprenda cosas más complejas la red neuronal, si esta función de activación no es lineal, ¿sí? Entonces, como esta es lineal, no se suele usar tanto, porque no le estamos añadiendo como esa capacidad de la red de aprender no linealidades. Así lo pueden pensar por ahora, ¿listo? Entonces vamos a mirar un poquito cómo estamos definiendo la función y cómo la visualizamos, ¿listo? Entonces la función, como sabemos que es una recta que es y igual a x, entonces es básicamente que cuando le metemos un número, un valor de x, nos devuelve el mismo valor, ¿listo? Por eso se llama la función identidad. Entonces, programarla es bastante fácil en Python porque simplemente definimos la función identidad y le ponemos el parámetro z para que nos devuelva el parámetro z, ¿listo? Entonces, es simplemente eso. Y listo. Y acá estamos definiendo otra función, que es la derivada de la identidad. Y si no saben qué es una derivada, no se preocupen por ahora, que la derivada, si ustedes ven acá, acá tenemos la derivada, que es esta línea punteada, y la función identidad. ¿Listo? Entonces, la derivada, ¿qué es lo que nos dice? La derivada de una función nos dice, de alguna forma, qué tanto crece la función en ese punto. ¿Sí? Nosotros podemos ver acá que esta función crece de la misma forma en todos los puntos, ¿cierto? Y además de saber qué tanto crece una función a partir de su derivada, si nosotros dibujamos una recta sobre la función, entonces la derivada lo que hace es darnos la pendiente de esa recta, ¿sí? Como esta función es una recta, pues toda la pendiente, en cualquier punto que grafiquemos una recta sobre la función, va a ser 1, ¿sí? Porque la pendiente de esta función es 1, ¿listo? Entonces, por eso la derivada simplemente es esta función constante en valor 1, ¿listo? Entonces, listo. Acá estamos definiendo la derivada, que nosotros sabemos que es 1, y acá la definimos así. ¿Listo? Y luego las visualizamos con las librerías que les mostré en la anterior clase, que son las de Matplotlib. Entonces, primero hacemos el gráfico con plot y ponemos lo siguiente, que son los parámetros que se necesitan. Entonces, primero este line width nos va a decir el tamaño de la línea, ¿sí? Qué tan gruesa es la línea. El label nos va a decir el nombre de la función que estamos graficando, ¿sí? Entonces, en este caso estamos graficando z y y1, ¿listo? Y acá estamos haciendo otra función, ¿listo? Estamos graficando dos funciones, ¿cierto? Porque acá tenemos dos funciones, la entidad y la derivada. Entonces, acá por eso tenemos dos plots, ¿listo? Acá tenemos z con y2 y antes teníamos z con y1, ¿listo? Entonces, una va a ser para la entidad y la otra va a ser para la derivada. Acá también le podemos poner este parámetro, que lo hacemos en el plot, que es simplemente para que nos aparezca la línea punteada, ¿sí? Lo que les decía de que esta librería es prácticamente dibujar, ¿listo? Entonces tenemos este estilo de línea que es punteada, ¿sí? De atroz, de rayitas. Y acá tenemos un ancho de línea mayor, ¿listo? Entonces acá tenemos otras funciones. Entonces plot xlabel lo que nos dice es el nombre del eje, ¿listo? Entonces
cuando tenemos el eje X, lo que estamos haciendo es darle el nombre Z, ¿sí? Entonces acá podemos ver que sale la Z acá abajito. Eso es lo que está haciendo esta línea de código. Y la siguiente es lo mismo, solamente que en el eje Y. Entonces tenemos Y label y nos está poniendo el nombre de Y en el eje Y. ¿Listo? Acá aparece. Listo. Esto es simplemente para añadir el título a la gráfica, ¿no? Para que salga Y versus Z. Y listo. Entonces, después esta función legend, que lo que hace es que se muestre este título, ¿sí? Y listo. Y acá está el plot.show, que esa es la que nos genera la gráfica, ¿sí? Entonces, así estamos definiendo esta función, que es para visualizar. Estamos visualizando unas funciones que van a ser la función identidad y la derivada respecto a estos parámetros, que son el parámetro z, y1 y y2. Entonces la identidad va a coger los parámetros z y y1 y la derivada z y y2. ¿Listo? Eso es lo que está haciendo esta función acá de Python. Y después tenemos lo siguiente. Acá usamos la función que les mostré al inicio, que es linspace. Entonces esto está generando 50 valores entre menos 5 y 5. ¿Listo? Es lo único que está haciendo. ¿Y para qué hacemos eso? Le estamos dando esos valores, esos 50 valores, a la variable z, ¿sí? De esta forma, cuando nosotros hagamos la gráfica, entonces acá podemos ver que está entre menos 5 y 5, y podemos ver que se ve casi continua la línea. Eso es porque hay muchos valores, ¿sí? Son 50 valores. Entonces, al graficarla, se ve como si fuese casi continua. Y es simplemente para poder coger cada uno de estos valores, mandárselo a la función de identidad y a la función de derivada y poder graficarla. ¿Listo? Estamos graficando punto por punto las dos funciones. Y listo. Listo. Entonces, bueno, por acá estamos convirtiendo simplemente en arreglos las variables y1, y2. Y luego le estamos usando la función que definimos arriba, que es para visualizarlas, y por eso nos sale la gráfica. ¿Listo? Ya tenemos la gráfica. Entonces, lo que vamos a ver hoy son algunas funciones de activación. Esta, como les digo, es una función muy simple que podría servir de activación, pero no es muy usada, porque es una función lineal. ¿Listo? Entonces, ahora veamos otra función distinta, que se llama el paso binario o binary step, que lo que hace es que ya no vamos a tener una línea recta, sino que vamos a tener un salto, ¿sí? Vamos a tener un salto. ¿Y cómo la definimos? ¿Listo? Entonces la definimos usando esta función de NumPy, que nos va a hacer que la gráfica se vea de esta forma. Entonces vamos a mirar la gráfica. Acá podemos ver que la gráfica vale 0 en todos los valores negativos de z, y a partir del 0 empieza a valer 1, ¿sí? Entonces es como un escalón, es una función casi escalón, y lo que nos dice esta función es simplemente, si la vamos a usar como función de activación, lo que está haciendo es simplemente suprimir los datos que tengan el valor negativo de antes, ¿sí? Entonces, es, digamos, de alguna forma distinta a la lineal, porque en la lineal todos los valores que uno tenga de input van a tener un peso en el cálculo del final. En cambio acá, los valores que tengan un valor menor a cierto número que podemos definir, entonces esos no se van a tener en cuenta, ¿sí? Entonces eso es importante a veces, porque suele haber ruido en las redes neuronales. El ruido es como una parte de los datos que no nos interesa para lo que queremos, ¿sí? Digamos que tenemos muchas fotos de perros y gatos, y algunas en el fondo tienen pasto y otras tienen cemento en el fondo, ¿sí? Entonces eso es información que la red neuronal puede estar aprendiendo, pero que no nos interesa, ¿sí? Porque nosotros lo que queremos es distinguir entre perros y gatos. Entonces eso es lo que significa el ruido en una red neuronal. Es información que está en los datos, pero que no hace que el modelo aprenda mejor, ¿sí? Entonces cuando queremos suprimir ruido, usualmente se usan técnicas de regularización, se llaman esas técnicas, regularización.
Y a veces el hecho de apagar neuronas sirve para regularizar. ¿Listo? Y pues esta función nos está simplemente activando o apagando la neurona, ¿sí? Con un valor 1 o con un valor 0. ¿Listo? Entonces acá esta parte del código es muy parecida a la anterior. Entonces simplemente estamos definiendo la función que se usa, esta función de NumPy, que nos da esos valores, nos da simplemente 0 y 1. ¿Listo? Y la derivada la estamos definiendo acá como la función constante 0. ¿Listo? Entonces por eso acá tenemos esta recta punteada. Y fíjense que como esta función es un escalón, en principio en el punto 0, la derivada como que no se podría calcular tan fácil, ¿cierto? Porque si nosotros vamos viendo qué tanto crece, pues acá al inicio no está creciendo, no está creciendo, no está creciendo, y de repente en este punto crece hasta 1 y luego sigue sin crecer. Entonces, en principio, eso es un salto y la derivada no se podría definir matemáticamente en ese punto, ¿sí? Pero como estamos haciéndolo en Python, nosotros definimos esta función para que en ese punto también esté, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Listo. Mm, listo, entonces tenemos la binary step y la estamos visualizando con una función muy parecida, ¿listo? Entonces, acá, en esta parte hay un error en el código, porque acá debería decir binary step y la derivada, ¿sí? Entonces acá podemos cambiarlo, porque es la misma función que usábamos para la identidad, pero entonces simplemente vamos a cambiarle el nombre. Binary step, ¿listo? Y entonces, bueno, esperen porque no había inicializado el notebook. Entonces acuérdense que siempre que uno inicia un notebook, toca importar las librerías, aunque acá las estoy importando, ¿listo? Entonces las estoy importando en cada cuadro de código, entonces por eso no hay problema y por eso compiló. Y listo, entonces ahora sí, binary step, quitémosle esto, ahora sí. Listo, entonces acá es lo mismo, lo que les dije, esto es para el nombre del eje X, el nombre del eje Y, el título, para que se muestre el nombre de las funciones, y para que se grafique. ¿Listo? Entonces, acá estamos otra vez haciendo 50 valores entre menos 5 y 5. Y, y esta línea de código también estaba de la parte de identidad. Esto lo podemos quitar porque ya no lo necesitamos. Y listo. Entonces acá ya hacemos lo mismo de convertir los Y's a arrays. Y luego visualizamos la función. ¿Listo? Entonces acá esta es la gráfica que teníamos. Veamos otra función. ¿Listo? Hasta ahora hemos visto dos funciones, una lineal, que es la identidad, y una en escalón. Ahora vamos a ver una un poquito distinta porque ya tiene algunas curvas, ¿no? Que es la función sigmoide. De esa les estaba hablando el profesor en la clase pasada. Y esta es una función que sí se usa mucho en hartos modelos. La función sigmoide es bastante popular en modelos de Machine Learning. ¿Listo? Entonces, miremos la forma. Acá podemos ver que es bastante suave, es una curva. Y lo que hace esta función es que simplemente coge valores pues coge, por ejemplo, en este caso estamos entre menos 5 y 5, y entonces si nosotros tuviésemos un menos 2 nos devolvería un valor cercano a 0.1, ¿listo? Entonces lo que está haciendo es lo siguiente. Entonces nosotros tenemos el z, que en este caso el z, que es como el centro, sería 0, ¿sí? Y con esta función lo que estamos haciendo es activar la red neuronal dependiendo de la información que venga de antes, ¿sí? Si viene información que tiene magnitud pequeña, entonces la red se va a activar de forma pequeña, ¿sí? Es parecido como a lo que hacía la entidad, solamente que acá tiene una no linealidad, ¿sí? Esta función no es lineal. Y el hecho de que no sea lineal nos permite que la red tenga una complejidad mayor. Es decir, que la red pueda aprender cosas un poco más complejas, ¿sí?
Listo. Entonces, por ejemplo, para explicarles un poquito también acá de la derivada, podemos ver que yo les decía que la derivada es como cuando dibujamos una recta que está tocando la función en un punto, ¿sí? Una recta tangente. Entonces, la derivada es la pendiente de esa recta. Entonces, por ejemplo, mm, nosotros tenemos lo siguiente, que esta función está, eh, está teniendo dos concavidades, ¿listo? Concavidad es la forma de la curva, la forma en la que la curva se abre. Entonces, por ejemplo, acá está abriendo hacia arriba, ¿sí? Y acá está abriendo hacia abajo, ¿sí? Entonces nosotros vemos que acá, en algún punto, está como que cambiando la forma de la curva, que eso se llama un cambio de concavidad, ¿sí? Por acá vemos que la función está creciendo no tan rápido y la derivada es muy parecida a la función, ¿sí? Acá empieza a crecer un poco más rápido la función y esto lo que nos está diciendo es simplemente la pendiente de esa recta tangente a la función. ¿Listo? Listo. Acá podemos ver la ecuación de la función sigmoide, que la veían también en la clase pasada, que es simplemente 1/1 más a la menos z. ¿Listo? Entonces, en NumPy, en Python, usando NumPy, podemos usar la función exponencial simplemente con numpy.exp y adentro la variable que tenemos. ¿Listo? Entonces acá estamos graficando esta función, definiendo la función sigmoide como esta función, para luego graficarla, ¿sí? Con la función que ya habíamos definido de visualizar, que es esta. ¿Sí? Listo. Entonces acá sí está bien puesto el nombre. Y acá está bien puesto el nombre de la derivada. ¿Listo? Y tenemos otra vez line width y line style. ¿Listo? Entonces, eso por la función sigmoide. Ahora vamos a ver la siguiente, que es esta, que se llama función relu. ¿Listo? Entonces, fíjense que esta función también está de alguna forma suprimiendo ciertos datos. Está dejando de lado algunos datos. Porque esta función es 0 en los valores negativos y luego es como una función identidad, ¿sí? Luego se comporta como un y igual a x. Entonces, esta función lo que hace es también darnos de alguna forma una forma de suprimir algunos datos que son pequeños, ¿sí? Es una forma de regularizar, ¿sí? Para que los datos pequeños que no deberían importar tanto no tengan tanta importancia en la red, en el modelo. Entonces, por eso al inicio la función va a ser 0 y después una identidad, ¿sí? Entonces, listo, miremos cómo se define. Que se define también usando esta función de NumPy, que es máximo. Y esta función simplemente en este valor 0 hace el cambio de pasar de ser constante en 0 a ser la identidad. ¿Listo? Listo. Luego simplemente también estamos definiendo la misma función de visualizar. Acá solamente estamos cambiando el nombre. Y estos son los mismos datos que ya les expliqué. También el intervalo es el mismo y acá estamos haciendo otra vez la misma gráfica. ¿Listo? Y bueno, de esta misma forma podemos programar bastantes funciones. Entonces les voy a mostrar algunas otras, ya sin mirar tanto el, el código para visualizarlas. Entonces, por ejemplo, existe esta otra función que se llama lightRelu, si no estoy mal. Esta L creo que es del light. Simplemente es otro tipo de función relu, ¿sí? A la función relu se le conoce como un regularizador innato, ¿sí? Y la función relu es esta que les mostraba. Y entonces ahora vamos a ver otro tipo en el que no tenemos una función constante en 0, sino que ahora tenemos una recta. Entonces está de alguna forma penalizando ciertos valores, porque noten que acá los valores que nos va a dar la función son menores a 0, ¿sí? En esta región. Entonces está no solamente suprimiendo los valores que sean muy pequeños, sino que también está penalizándolos, devolviendo unos valores negativos en esta parte, en esta región. Y de acá para adelante es una función identidad, ¿listo?
Entonces esta es otra función de activación. Y dependiendo de los datos que ustedes tengan, del modelo que tengan y de lo que quieran hacer con el modelo, ustedes tienen que pensar qué tipo de función de activación necesitan, ¿sí? No hay una receta que les diga, si tenemos este problema necesitamos usar cierta función de activación. Incluso muchas veces se hace por ensayo y error también. Encontrar cuál función de activación sirve mejor para cierto conjunto de datos. ¿Listo? Ahora vamos a ver otra función que se llama tangente hiperbólica. ¿Listo? Entonces tiene un nombre un poquito extravagante, pero es de esta forma. ¿Sí? Es un poquito parecida a la sigmoide, solamente que es un poco más pronunciado el cambio en la curva, ¿cierto? Entonces, la tangente hiperbólica también es una función de activación muy usada, porque también nos da una no linealidad, ¿sí? Que no linealidad lo pueden pensar simplemente como que la función en este momento no es lineal y entonces al componerla con otras funciones nos puede traer información más compleja. ¿Listo? Entonces tenemos la tangente hiperbólica que tiene la siguiente descripción. ¿Listo? Esta es la función de la tangente hiperbólica. Y así la podemos definir en Python también con función, return. Y acá tenemos el valor 2 sobre 1 más e a la menos 2z. ¿Listo? Menos 1. Entonces, al hacer esto, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos bajando con este menos 1 la función para que nos quede acá menos 1. Y entonces tenemos que estar entre menos 1 y 1 los valores de la función, ¿sí? Tenemos en el eje y de menos 1 a 1. Entonces esta función, como está definida acá, también nos penalizaría ciertos datos, ¿sí? Si tenemos datos de entrada que sean, por ejemplo, menos 2. Entonces acá entra menos 2 y la función nos devuelve un valor cercano a menos 1, bueno, un poquito mayor. Entonces esta función también está de alguna forma regularizando los datos, ¿sí? Listo. Entonces eso es como lo que les quería mostrar de funciones de activación, algunos ejemplos de funciones de activación. Quiero que se queden con la sigmoide por ahora, que es bastante usada, y la tangente hiperbólica también, que es bastante usada. Y lo importante de esta sección es que entiendan que las funciones de activación nos sirven para prender neuronas o apagarlas dependiendo de la entrada de datos que tengamos, ¿sí? Entonces, si tenemos datos pequeños y la función de activación es, por ejemplo, una ReLU, entonces puede que la neurona se apague, ¿sí? O si tenemos datos pequeños y la función de activación es una sigmoide, entonces puede que se active, pero con un valor bajo, ¿sí? Entonces, de esa neurona, digamos que no contribuirá tanto al modelo. Y entonces, cuando ustedes piensan en qué tanto contribuyen las neuronas al modelo, entonces pueden hacer la analogía con el ejemplo que teníamos. Que el ejemplo que teníamos antes era el ejemplo del dataset MNIST, de los dígitos escritos a mano. Entonces, si nosotros tuviésemos una red neuronal, ¿sí? Lo que podríamos hacer, por ejemplo, es coger cada uno de los píxeles y a cada píxel asignarle una neurona, ¿listo? Entonces tenemos una capa de neuronas que cada una va a ser para un píxel. Y dependiendo de los píxeles que más intensidad tengan, entonces cada una de esas neuronas se va a activar más o menos, dependiendo también de la función de activación que nosotros tengamos. ¿Listo? Entonces lo que se hace muchas veces es poner entonces toda la capa de neuronas de los píxeles, luego otra capa y así varias capas. Y entonces, dependiendo de la función de activación, se va pasando información de capa en capa, ¿sí? Se va pasando información entre las capas. Y por eso, al final, si tenemos una buena función de activación y, y podemos, digamos que con algo que les va a mostrar el profesor ahorita, entrenar la red, entonces tendremos un modelo que nos será capaz de decir estas neuronas corresponden con mayor probabilidad a un 1, ¿sí? O estas neuronas corresponden más a un 7, ¿listo? Entonces eso es lo que está pasando con la función de activación, ¿listo? Entonces creo que podemos dejar por ahí esa parte. Listo. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante. Creo que todos estamos aprendiendo bastante. Hay algunas preguntas. Creo que
Hay algunas que ya las respondiste. Por ejemplo, Zapata nos pregunta, para la derivada de la función de activación de binary step, ¿la derivada en el punto cero está definida? Listo, entonces esa derivada, si hablamos matemáticamente, entonces tenemos una función que es cero hasta el punto cero y luego uno, ¿sí? Entonces sería una función escalonada. Entonces en ese punto la derivada no estaría definida, pero nosotros la estábamos definiendo ahí no como función, sino como la función en Python, ¿listo? Entonces nosotros estábamos diciendo que va a valer cero esa función en ese punto, ¿sí? Eso no quiere decir que la derivada sea cero en ese punto, sino que nosotros lo estamos usando de esa forma en Python, ¿listo? Exacto, muchísimas gracias, Sergio. ¿Listo? Complementando, recuerden, por ejemplo, el tema del infinito, ¿cierto? Nosotros podemos hablar del infinito matemáticamente, pero no lo podemos representar o meter a Python y representarlo adecuadamente, como ese estilo, ¿sí? Bien, mientras le vamos dando paso al profe Alcides, creo que hay una última pregunta. ¿Hay algún texto que aborde las funciones de activación de forma más detallada matemáticamente y sus propiedades o características? Sí, claro. Hay varios textos un poco más profundos matemáticamente. Digamos que como es un curso introductorio tampoco entramos en tantos detalles, pero si quieres ya te escribo por el chat o te escribimos por el chat algunos. Hay uno que se llama Learning from Data, que es como aprendiendo desde los datos, que es un libro de inteligencia artificial desde la parte matemática y estadística. Entonces allá formulan todo muy bien sistematizado, ¿listo? Entonces, desde la matemática, cómo se entiende aprender, entonces es un libro bastante bueno que recomiendo. Listo, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, entonces ahora sí le damos paso a la bienvenida al profesor Alcides. Dejo la pregunta acá en pantalla por si el profe no la quiere complementar. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches, Sergio. Buenas noches. Qué buen trabajo, qué buen trabajo. Muy buena tu clase. Las dos preguntas anteriores yo quiero complementar dos cosas, y es que lo que ustedes decían es completamente cierto, y es que la función se puede ir a cero matemáticamente, pero los programadores hacemos trucos para que no se vaya a cero. Y el truco que mostraste es exactamente para eso. Y siempre va a ocurrir eso. Va a ocurrir que hacemos trucos para que en la programación eso no se nos vaya a cero, como también hacemos trucos para que la división nunca se nos vuelva una división por cero. Y eso es para lograr que los computadores pues no hagan el famoso overflow o que nuestro algoritmo falle. Bien. Despistar al enemigo, profe. Eso es despistar al enemigo. Es lo primero. Sobre textos, hay libros, por ejemplo, hay uno muy bueno de la Universidad de Oxford que se llama Matemáticas para Machine Learning y eso es de un nivel muy interesante. Ahora podemos ponerte algunos textos. Hay textos de un nivel muy elevado donde se necesita muy buena matemática, pero como dijo Sergio ahora, el curso es introductorio, de pronto a futuro nos animamos y hacemos uno con toda la juguetería, donde ya le ponemos toda esa parte matemática, etcétera. Aquí estamos auscultando las redes neuronales y como estamos auscultando, pues la idea es comprender cada parte de esto. Y también una cosa importante, y es que mucho del código que estamos mostrando es un código para lograr comprender lo que hay por dentro de la red neuronal, ¿cierto? Cuando ya uno logra un nivel muy interesante, entonces uno no hace eso. Uno ya hace otro tipo de trabajo, llama las funciones, llama las clases y entonces ya puede, tener un nivel mucho más alto. Pero muy buena la pregunta. Ahora sí empecemos con los gradientes, que este es un tema caliente. Listo, Ya adelante. compartí mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Hay una pregunta que me hicieron sobre los mínimos cuadrados. Yo no quedé muy satisfecho con la respuesta que di y entonces quiero darle la respuesta a la persona que nos hizo esta pregunta y es, profe, ¿es que los mínimos cuadrados son una función de error o cómo se utilizan los mínimos cuadrados? Entonces aquí hay una cosa interesante. Realmente, en términos
de Machine Learning y de inteligencia artificial, los mínimos cuadrados yo nunca he visto que se usen. ¿Por qué? Porque los mínimos cuadrados son un conjunto de ecuaciones de ajuste para mostrar o mirar cuál es la recta que más se ajusta, disculpen que repita la palabra, a un conjunto de puntos. Entonces, realmente esto es una receta que descubrió Gauss, después la trabajó Legendre, después un matemático. Descubrieron que esta receta, ¿sí? Y tiene una deducción, permite que si uno tiene unos puntos dispersos en un plano XY, pues esos puntos dispersos puedan ser ajustados de la mejor manera posible. Pero a nosotros en las redes neuronales no nos interesa. Nos interesa encontrar la recta que más se ajuste, pero no utilizando este método. Si nosotros le diéramos este método a la red neuronal, entonces la red neuronal de una vez dice, ah, no, la recta que se ajusta es esta, pero entonces la red memorizaría, pero no aprendería. Y esa es una diferencia muy grande en el mundo de la inteligencia artificial. Los algoritmos no deben memorizar, los algoritmos y las redes neuronales deben aprender. Entonces, por eso esta receta no nos sirve, porque nunca nos interesa que las redes neuronales memoricen, sino que aprendan. Este es el ejemplo anterior, son todo ese conjunto de puntos que mostré y entonces utilizando los mínimos cuadrados uno encuentra que la recta que mejor se ajusta tiene este intercepto y esta pendiente, una pendiente de menos 1.1 y un intercepto de 14.0, pero eso no nos sirve y vamos a ver por qué en la segunda parte. Lo que a nosotros nos sirve en la segunda parte es calcular este error que hay aquí, sacar el promedio de ese error, utilizar un algoritmo que le dio mucha fuerza a las redes neuronales, que es el descenso del gradiente, y hacer otra vez ese proceso en el entrenamiento y otra vez ese proceso y otra vez ese proceso y así sucesivamente hasta lograr que la red neuronal aprenda, no que memorice. Bueno, yo espero que eso deje clara esa parte como tal. ¿Cómo minimizamos la función de costo, la función de pérdida o el error? ¿Cierto? Entonces, la clase pasada vimos unos métodos para calcular el error, pero ahora vamos a pensar en la minimización de esa función. Y el algoritmo, el maestro, el que disparó la inteligencia artificial en los años 80, 90, fue el descenso del gradiente. Hay muchas mejoras a este algoritmo y pues hay muchas propuestas, incluso se sigue buscando el mejor algoritmo para lograr esto, pero como estamos auscultando las redes neuronales, entonces vamos a intentar entender el descenso del gradiente. Empecemos. En las notas de clase ustedes ya vieron esto. Los parámetros de entrada no se pueden modificar porque dependen del dataset o del conjunto de datos. Los pesos, estos sí se pueden modificar, claro. Y el sesgo se puede modificar. Y entonces aquí tengo una neurona. Esto es una solita neurona. Aquí no tengo más neuronas. Y encuentro la salida que la llamo Y-gorro. Ustedes ya saben que la salida y el error en esto tiene que ver con un Y-gorro menos el valor Y que se puso y que en la clase pasada le pusimos un valor absoluto, luego hicimos una suma, ¿cierto? Y luego dividimos por n y esto debe ser un recuerdo para ustedes muy importante en la vida. Bien. Y es una función de z y esto tiene que ver con lo que Sergio acabó de explicar. Esto es una función de activación. Listo. Entonces z va a estar expresada por la suma de los pesos y el sesgo. Y estos son los dos parámetros que nosotros debemos manejar. Esta suma completa la manejamos aquí como un vector y es decir, uno podría ponerle a esto
el signo de vector. Esto es un producto punto o un producto escalar para los que no se acuerden. Entonces uno diría, uy, esto es el producto punto de estos dos elementos. No se suele usar esta notación no es usada, simplemente se utiliza una notación en negrillas, que es la que tienen ahí. Entonces, cuando miren las notas de clase van a ver la ecuación 5.1, 5.2, 5.3, donde vamos a mirar este asunto. Preprocesamos los datos, entrenamos la red y evaluamos la red. Y entrenar la red es lo que enseguida vamos a entender cómo se hace. Profe, qué cambio tan brusco de tema, ¿sí? ¿Saben que sí? Acabo de cambiar de tema así bruscamente. Acabo de poner una función de este estilo y queremos mirar esa función, cuál es su mínimo y cuál es su máximo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la función que queremos minimizar de entrada? Esa función de costo la calculamos en la clase pasada, la vimos en la clase pasada. Esa función de costo, ¿sí? Tiene que ver con algo que yo les dije que iba al cuadrado aquí. Ustedes ya sospechan cuál es el valor ahí. Aquí un n, ¿cierto? Y a esto lo llamamos el RMS. Algo así creo que lo llamamos, no me acuerdo. ¿Sí? O el RME también se denominó esta cantidad al cuadrado. Enseguida la vamos a mirar. Pero aquí lo que estoy mirando es que cuando uno tiene una función, uno está interesado en encontrar el mínimo o encontrar el máximo. Para el caso de las redes neuronales, vamos a minimizar porque necesitamos una función que minimice dos parámetros, W y B. Y esa función es esta, J. Así la vamos a denominar, y J es función de dos cosas, de el Y que se va a predecir y el Y real que tenemos. Esto cuando ya tenemos muchas más neuronas. Aquí voy a mostrar algo que es muy importante. Los parámetros con que se inicia una red neuronal, los W y los B, suelen ser aleatorios. Cuando se ponen esos valores aleatorios, se propaga hacia adelante todo ese conocimiento utilizando las funciones de activación. Pero como sabemos que la red neuronal no va a aprender con una sola barrida del inicio hacia allá, entonces necesitamos hacer un sistema que le diga a la red neuronal, hey, te equivocaste, no lo estás haciendo bien. Entonces necesitamos empezar a actualizar los parámetros del modelo. Los parámetros son los W y los B, y eso se hace a través de un recorrido que se llama el recorrido hacia adelante y hacia atrás. El número de recorridos hacia adelante y hacia atrás en una red neuronal es lo que se denomina una época. Entonces uno cuando ejecuta un algoritmo ejecuta 10 épocas, 100 épocas, en fin, hasta 1000 épocas puede uno ocupar. Ahora, ¿cómo se actualizan los pesos? Se actualizan con base en el peso anterior y aquí va a aparecer un signo menos, un parámetro, eta, y un asunto que para muchos de ustedes no sé si lo entienden o no, que es la derivada parcial de L con respecto a W. Pero aquí nos queda una duda, ¿qué carajos es L? ¿Cierto? Y esto es una derivada parcial. Acuérdense que uno cuando ve cálculo básico, uno aprende derivada con respecto a X, ¿cierto? D de X, de por ejemplo una función que es X al cuadrado. Esa función es una pequeña parábola que pasa por 0 y entonces ustedes saben que esto es igual a 2X, ¿sí? Y que esa función tiene un mínimo en un valor de X que ya ustedes saben, creo que cuál es,
¿cierto? Si hacen la gráfica saben cuál es el mínimo. Una derivada parcial significa que uno va derivando con respecto a una cantidad, deja las otras constantes, deriva con respecto a otra cantidad, deja las otras constantes y así sucesivamente. El sesgo actual se calcula basado en el sesgo anterior menos un parámetro que vamos a denominar la razón de aprendizaje, eta, y una derivada parcial de L con respecto a B. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué las derivadas no son totales? Ya lo veremos. Entonces, tenemos aquí el tensor de entrada. Esto es un tensor de entrada. Ya hemos aprendido de qué dimensión va eso. Tenemos las salidas. Ahí no hay nada nuevo bajo el sol. Y ahora viene L. Profe, ¿cómo así que L es igual a MSE? La vimos la clase pasada y acabé de mirarla. O sea que cuando usted me dice que haga la derivada parcial con respecto a W, que fue la ecuación anterior que mostré, y que haga la derivada parcial con respecto a B de la cantidad L, usted lo que me está diciendo es que haga la derivada parcial con respecto a esto. Efectivamente. Efectivamente. Profe, ¿y cómo así que yo tengo que multiplicar por un parámetro que es eta? ¿Y cómo así que debo multiplicar por un parámetro eta? Van a ver que uno puede decidir jugar con ese parámetro y uno, por ensayo y error, puede encontrar el parámetro que mejor se adapta a esto. Pero por ahora lo importante es entender qué es esto. O sea, estamos comprendiendo las redes neuronales y no sabemos qué es esto. ¿Listo? Entonces, partamos de esto. Las ecuaciones que anteriormente vimos, decimos los valores de entrenamiento. Acuérdense que, por ejemplo, en el dataset de los números escritos a mano van a ser 60.000 y los pesos van a ser este arreglo vectorial. Entonces, profe, vamos a empezar a mirar esto con detenimiento. Podemos reescribir la suma de z como un vector de n por 1. En las notas de clase esto está muy claro. Simplemente son n filas por una columna. Esta ecuación es igual a la que teníamos anteriormente y luego aplicamos una función de activación de las que acabo de enseñar Sergio y entonces obtenemos esto. Y vamos a obtener unas salidas. Ya estoy hablando no de una neurona, sino de una red neuronal. Un repaso de cálculo. Vamos a tomar una función como estas para aprender algo. Y es que cuando se optimiza en matemáticas, lo que se debe hacer es encontrar los máximos locales y los mínimos locales. Entonces, en una función como estas, graficada, estos son máximos, máximos, máximos. Observen que aquí hay un máximo que incluso es el máximo global de toda esa función. Ese máximo es global. ¿Por qué? Porque es más grande que todos los demás. Es el Everest del planeta Tierra. Ok, pero esa misma función tiene también un conjunto de mínimos, 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 mínimos. Entonces, la pregunta que uno se hace es matemáticamente cómo se encuentran los máximos y los mínimos de una función. ¿O cuál es la forma? Hay un curso muy bonito que se llama Cálculo Multivariable, es de la Khan Academy y ahí van a encontrar parte de lo que estoy explicando. Cuando uno tiene cualquier función, una función no es más que una relación de una cantidad con respecto a otra u otras. Hay varios puntos. Los puntos críticos, los puntos estables y los puntos estacionarios. Todos esos puntos en las funciones matemáticas significan lo mismo. Significa que usted lo que debe hacer es derivar la función
y hacer eso igual a 0. No se usa mucho la notación de Newton, se usa mucho más la notación de Leibniz, y en la notación de Leibniz esto se escribe como f' de A igual a 0. ¿Listo? En la notación de Leibniz. Entonces, profe, eso funciona funciona cuando tengo, por ejemplo, esto y tengo una parábola ahí bien genial, ¿cierto? Entonces estoy en una dimensión y, yo ya sé que, por ejemplo, si tengo esta función, pues se pueden encontrar los máximos y los mínimos. Pero cuando tengo funciones multivariables, entonces aquí ya debo hacer derivadas parciales, y en notación de Leibniz, las derivadas parciales se escriben como f de x de toda la cantidad que tengo aquí. Es una derivada parcial con respecto a x, f de y con respecto a la cantidad de aquí, f de z, f y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es generalizando un concepto. El concepto es, cuando la función es simple y está en un plano, derivamos con respecto a x cuadrado, ¿cierto? Y hacemos eso igual a 0. Eso nos da 2x y entonces sabemos que en 0 vamos a tener un mínimo de la parábola, por decir algo. Aquí ya digo, no, esto va a estar en varias dimensiones, entonces, ¿cómo lo hago? Con derivadas parciales. Pero, profe, ¿cómo generalizo el concepto? El concepto se generaliza de la siguiente manera. En lugar de escribir todo ese viajado de derivadas parciales, usamos un símbolo. Ese símbolo se llama el símbolo nabla o gradiente, ¿cierto? Entonces, el gradiente significa que encuentro la derivada con respecto a x, la derivada parcial con respecto a x de la función, la derivada parcial con respecto a y de la función, la derivada parcial con respecto a y esto lo hago igual a 0. Esta expresión que ustedes tienen aquí es justamente f' de A o de X, pongamos X, que fue lo que ustedes aprendieron en lo que aprendimos todos en el colegio, igual a 0. O sea, esto es para una sola variable, pero para múltiples variables esto se convierte en el gradiente, la función gradiente como tal. Ok. Ahora voy a dar un tip un poco avanzado, y es, no basta con encontrar la primera derivada. Si uno quiere realmente encontrar un máximo, un mínimo local, ¿cierto? Y quiere encontrar si ese es un máximo local, un mínimo local o un punto de silla, entonces aquí voy a hablar de esto por hablar, pero no lo voy a ver en este curso. Debe utilizar una matriz que se llama la matriz hessiana, ¿cierto? Hessiana. Esa matriz hessiana es un criterio muy importante que le dice a uno, vea, de acuerdo a cómo sea el determinante de la matriz hessiana, usted va a saber si eso es un mínimo local, un máximo local o un punto de silla. Y ahí se los voy a dejar, simplemente que la primera derivada no es un criterio suficiente para saber cuál es el mínimo global o el máximo global. Acuérdense de la gráfica que mostré ahora. Para eso hay que usar esa función hessiana y eso es muy interesante. Eso es una matriz y en los libros así duros de Machine Learning uno aprende a calcular esa función hessiana. Pero, profe, ¿qué es el descenso del gradiente? El descenso del gradiente se entiende mejor cuando uno tiene una superficie bidimensional o en 3 dimensiones. Entonces aquí tengo x, y, z y tengo una función de costo que tengo que minimizar y debo encontrar el mínimo. ¡Oh, eureka! Ya sé que tengo 2 criterios. El primer criterio es el gradiente de esa función, ¿cierto? Y el segundo criterio es la función hessiana o la matriz hessiana. Listo. Son los 2 criterios que me permiten encontrar puntos de silla, máximos globales, máximos locales, mínimos locales. Y eso tiene mucha matemática y tienen que ver
los que quieran entrar, entrar a Khan Academy y ver ese curso de cálculo multivariable y van a entender un poco más de eso. Esta expresión es exactamente la misma que les escribí de cómo es que funciona el algoritmo del descenso del gradiente. Esta expresión lo que hace es, reemplazamos el gradiente de la función fx de 0 por lo que ahora en las notas del profesor Diego Aristizábal llamábamos la derivada con respecto a w de la función L, que es la función de costo, de L de W. Listo. Entonces, cuando uno quiere que una red neuronal aprenda, uno tiene que usar el algoritmo del descenso del gradiente o una versión diferente del descenso del gradiente, ¿cierto? El descenso del gradiente estocástico o el descenso del gradiente por lotes o muchos otros que hay en la literatura. Pero ¿cómo es que funciona? Eso funciona basado en que tengo el valor actual y debo restar una cantidad que es la razón de aprendizaje por esta función. Listo. Y en general esto se escribe de esta manera. Si usted o si uno va a hacer ese cálculo, tiene que utilizar el algoritmo y decir el valor que sigue para encontrar el mínimo es el valor actual menos la razón de aprendizaje por el valor del gradiente. Para muchos yo creo que estaría hablando un poco de cosas raras, pero no, vamos a entender que es relativamente fácil. Para calcular el gradiente de la función de costo, tenemos que usar una derivada en cadena. ¿Qué es derivar en cadena? Es tomar las variables que habían anteriormente e ir derivando con respecto a ellas, porque una red neuronal tiene muchas capas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, se deriva de L con respecto a la función de salida, lo que predijo la red neuronal. Luego, se deriva la función de salida con respecto a la función Z. Y luego se deriva la función Z con respecto a la matriz de pesos. Wow, está como complicado, profe, ¿cierto? Está como enredado. No es tan enredado. Simplemente piensen que ustedes tienen que ir saltando de una capa en otra capa, de un valor en otro valor, en otro valor, y luego se regresan para saber si el valor que encontraron es adecuado. Y se ajusta a lo que ustedes quieren. Lo mismo con esta. Miren, hacemos de L, de Y de Z, ¿cierto? Pongámoslo en azulito, bien bonito, así como para que ustedes vayan entendiéndolo. Y de Z de V. Profe, ¿yo tengo que hacer eso cada que entrene una red neuronal? No. TensorFlow y NumPy pues traen algoritmos que le permiten a uno calcular el descenso del gradiente. Lo que pasa es que estamos entendiendo qué es lo que pasa por dentro, qué es lo que está haciendo. Ahora, ustedes pueden verificar que dz de w no es más que la matriz de entrada de datos que usamos para entrenar el sistema. Y que dz con respecto al sesgo no es más que 1. Entonces aquí uno empieza a reemplazar. Esto ya lo dije en la parte, en la diapositiva pasada. Y si usamos como función de activación una identidad que la mostró Sergio ahora, entonces tenemos que dy gorro de z es simplemente 1. Este es el caso más simple, o sea, es el caso más elemental, sino que primero gateamos y luego aprendemos a caminar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Uy, profe, ahora sí llegó la hora de la ternura, como diría un colega mío. La ternura es que cojamos la bendita función de costo que habíamos calculado. Entonces, esa función de costo reescribámosla de esta manera, ahorrémonos esa sumatoria para facilitar el asunto y hagamos esto. Profe, ¿cuál es la derivada
con respecto a este Y gorro? Resulta que el 2 que estaba aquí baja a este lado. Y entonces luego hacemos de L de Z es de L de Y de Z, pero ya vimos cuánto era eso y eso nos sigue dando este valor. ¿Por qué? Lo vimos en esta de Y de Z es 1, porque vamos a usar la función de activación como identidad. Entonces nos sigue dando esto. De forma definitiva, lo que vamos a obtener es dl de W va a ser esta cantidad que la acabamos de calcular aquí, esta, por dz de W. Listo. Y eso podemos decir es dl de Z, estos de Y gorro se van por dz de W, y esto nos va a dar que 2, esta cantidad queda aquí, y el dz de W ya les dije que era la entrada. Entonces, fácil, ¿no? Relativamente fácil calcular o esa función, ese valor de L de W. Aquí está el mismo cálculo, pueden repasarlo y pueden mirar en las notas de clase que vamos a llegar a que DL de B es esto. Entonces, la actualización de pesos y las vías se hace con base en este algoritmo y este cálculo. Y lo que vamos a encontrar entonces es esto. Empecé con mi diapositiva inicial diciendo cuál es el valor actual. Será el valor de pesos anterior menos eta veces lo que acabamos de calcular. Y el B actual va a ser el B anterior menos eta veces DL de B. Aquí lo que calculamos fue la función gradiente más simple para una regresión, un algoritmo de regresión como el que tenemos. En general, estos jóvenes, uno puede computacionalmente simplemente decir, mire, el cálculo del gradiente descendente es simplemente hacer esto. Lo pueden repasar, mirar en las notas, listo. Y esto lo vamos a generalizar para otras funciones diferentes donde nos toque reemplazar L aquí. Observen que L siempre se reemplaza. L siempre se reemplaza por la función de costo. Y aquí estamos minimizando la función de costo. El pseudocódigo va a ser, lo vamos a ver en la próxima clase, va a ser derivada de Y de Z, era la derivada de la función de activación respecto a Z, y luego vamos a hacer todo esto en la próxima clase. Esto ya lo vi, ya les mostré cómo vamos a escribir esto en Python. Lo importante de entender es cómo hacemos un descenso del gradiente. Y aquí voy a hablar de algo que muchos autores utilizan en libros diferentes a las notas que tenemos, y son notaciones diferentes. Y quiero hacer énfasis en esto. Miren, este valor θ sub 0 es el B que nosotros hemos usado. Este valor θ sub 1 es el W que nosotros hemos usado, sobre todo en las notas de Andrew Ng se trabaja así. Esta es la bendita hipótesis de trabajo que siempre tenemos en las regresiones. Los parámetros van a ser los pesos y en los sesgos, y la función de costo va a ser esta. Y en los textos ustedes van a encontrar que ponen un 2 aquí. Profe, ¿y de dónde me sacaron ese 2? Lo sacan simplemente para que cuando derivemos ese 2 se marche con ese 2. Eso no afecta para nada el cálculo porque realmente lo que estamos encontrando son derivadas y tendencias. Profe, ¿cómo se minimiza? Eso se minimiza muy fácil. Descenso del gradiente, como les mostré en la parte pasada. Entonces, ¿cómo funciona esto? El objetivo de cualquier aprendizaje automático es hacer esto: minimizar la función de costo. La inteligencia artificial trata de eso. En esencia, un modelo de aprendizaje trata de eso. Y para eso vamos a usar el descenso del gradiente
donde lo que buscamos es ese mínimo y ya tenemos dos maneras, el descenso del gradiente y la matriz hessiana como tal. Esto es un poco más de lo mismo, ¿cierto? Aquí explico justamente lo mismo y se encuentra esta expresión que es similar a la que encontramos en la clase pasada si ustedes utilizan la notación de otros textos. Y lo que tenemos que ir es haciendo un descenso sobre estos puntos para poder encontrar la función que necesitamos. Aquí lo que iba a explicar era esto, ¿por qué ponían este 2, profe? ¿De dónde viene el 2? No, es simplemente para que cuando derivemos, este 2 se marche con un 2 que va a aparecer aquí y entonces hacemos esto y nos va a quedar más limpia la expresión. No tiene ninguna otra finalidad esa función de costo. Lo mismo va a pasar aquí. Esto es un poco de por qué en ciertos libros lo trabajan de esta manera y en el curso de inteligencia artificial el profesor lo hace de diferente manera. ¿Cuál es el algoritmo fundamental? Repetir hasta que converja la función y la función será esta. Listo. ¿Qué hacemos? Si alfa es muy pequeño, computacionalmente nos va a costar mucho encontrar este mínimo. Si alfa es muy grande, vamos a empezar a saltar como unos locos y nunca vamos a encontrar el mínimo. Entonces aquí también viene un juego entre ir dando pasos que no sean tan pequeños para que computacionalmente no sea tan costoso, pero que no sean tan grandes que empecemos a hacer este salto que tenemos a este lado. Listo, eso es importante. Hablé de otros dos algoritmos que son el gradiente descendente estocástico y el gradiente descendente normal y el gradiente basado en batch, que es simplemente tomar lotes. En este curso, como les digo, es introductorio, no vamos a entrar en detalles en esto, pero vale la pena que ustedes lo miren. Profe, no me podía quedar con las ganas de hacer esto y con esto termino. ¿Y los computadores cuánticos qué pueden hacer? Los computadores cuánticos han mostrado que calcular este gradiente de la función de costo puede ser mucho más simple usando un computador cuántico. Y entonces hay un artículo que se llama Aprendizaje generativo usando Quantum Machine Learning. Eso ya es un poco de alta costura, es lo que a su profesor le gusta estudiar, a Cristian, a Sergio también, a todos nosotros nos gusta un poco estudiar estas cosas y empezar a decir, ve, profe, eso que estamos viendo ahí, ¿qué tiene que ver con la computación cuántica? Tiene que ver con que es posible utilizar algoritmos de computación cuántica para resolver mejor ese descenso del gradiente. Bueno, eso era todo lo que tenía por hoy. Me demoré 9 minutos más, me disculpan, espero que me hayan entendido. Ahí están las notas de clase. En el sitio web hay muchos más detalles de cómo se hace todo esto. Les dejo esta duda y entonces resulta que los computadores cuánticos parece que con el machine learning van a empezar a jugar muy duro porque lo que nos cuesta clásicamente esto lo pueden hacer muy eficiente. Parece que sí, y ese será el futuro y el mundo todavía no nos lo podemos alcanzar a imaginar cómo será cuando eso lo logremos de una forma muy óptima. Bueno, termina mi clase, no sé, Cristian, si tenemos preguntas. Este tema sé que es difícil, complejo, no se puede coger de una sola vez, lo vamos a ir entendiendo también. Cristian, ¿estás muteado? Gracias, profe. Sí, por acá tenemos una pregunta. ¿Se puede entender época como una iteración? Sí, se puede entender, pero una iteración de todos los parámetros de la red para poder mejorar la forma como aprende la red, indudablemente. A veces, cuando estás haciendo muchas épocas, sobreentrenas una red y tampoco logras mucho. O sea, esto es un asunto de ensayo y error. Listo. Pero lo que llaman epoch en los códigos, epoch 1, 2, 3, 4, 10, 100, es hacer una iteración hacia atrás de ese cálculo del descenso del gradiente para obtener
nuevos pesos y obtener sesgos. Nuevos sesgos. Muchísimas gracias, profe. Bueno, tenemos acá una pregunta un poquito más sobre las clases y es si las clases se guardan en otro lugar aparte de Twitch. Es que en el canal no aparecen las dos primeras clases. Sí, claro, Jesús, se guardan en YouTube, en el sitio web. Si tú buscas por Quantum C Unal o Quantum Computing Unal, vas a encontrar el canal del semillero de computación cuántica y vas a encontrar los cursos que dictamos y ahí esta clase pasa mañana a YouTube y todas las clases que hemos dictado. Incluso hay un curso de computación cuántica que tiene unas 25 clases que estamos haciendo. Este tema lo estamos dictando es justo porque nosotros queremos hacer mucho Quantum Machine Learning, ¿listo? Entonces búscate Quantum Computing Unal, y ahí lo está mostrando Cristian, y vas a encontrar los cursos que nosotros tenemos. Mira, ahí están todos y también está el sitio de GitHub donde está el código que estamos poniendo del curso y esto es una cosa organizadita, cortesía de la Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Física, cortesía de Sergio, cortesía de Cristian, que dedican su tiempo y cortesía de los centros de excelencia. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, acá en pantalla, como lo mencionabas, tenemos el canal de YouTube. Ahí se suben las clases, como lo decía el profe, la clase que tenemos hoy se sube mañana. Y así vamos con las demás clases, la de los lunes la subimos los martes y así vamos, ¿listo? Les quería mencionar que en la página web del curso pues está ya todo el material actualizado de la semana pasada y estamos actualizando el de esta semana. ¿Listo? Si nos vamos hasta el final de la página, voy a trabajar en eso para que el botón para los notebooks sea más accesible y no nos toque irnos hasta el final. Pero si se van acá, ahí encuentran el repositorio que ha construido Sergio y ahí encuentran los notebooks de esta semana y los de las próximas. ¿Listo? Creo que no tenemos más preguntas, entonces podemos dejar hasta aquí por hoy. Gracias a todos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Chao, chao, se cuidan.